retrocede en el tiempo y redescubre 25 tradiciones de Pascua que una vez atesoramos. Desde las campanas de la iglesia hasta el rodar huevos, estas costumbres hicieron que la Pascua fuera mágica, pero muchas han desaparecido silenciosamente. Recordémoslas juntos. Búsqueda de huevos de Pascua en el patio trasero con huevos reales. Antes de que los huevos de plástico y las búsquedas de dulces comprados se hicieran populares, la mañana de Pascua significaba una sola cosa: buscar huevos de verdad, teñidos a mano, escondidos con cariño en el césped, el jardín o el porche. Las familias pasaban el Sábado Santo reunidas alrededor de la mesa de la cocina, tiñendo huevos duros con vinagre, colorante alimentario y creatividad. Crayones, cera y pegatinas añadían un toque personal. Algunos huevos eran brillantes y alegres, otros pastel y delicados. El domingo por la mañana comenzaba la búsqueda. Los padres o hermanos mayores los escondían en lugares difíciles: macetas, raíces de árboles o bajo arbustos. No había aplicaciones, mapas ni cronómetros, solo una cesta, una mirada atenta y emoción. Importaba porque era hecho a mano y con cariño. Cada huevo representaba esfuerzo y amor. La alegría no provenía de los premios, sino de la emoción del descubrimiento y las risas que resonaban en el jardín. Con el tiempo, la comodidad y la seguridad llevaron a las familias a optar por los huevos de plástico llenos de dulces o monedas. ¿Teñiste huevos y los buscaste con tu familia? ¿O has transmitido esa tradición? Cuéntanos en los comentarios. Decoración con huevos de cera y cáscaras pintadas a mano. Antes de que la decoración de plástico y los huevos producidos en masa llenaran las canastas de Pascua, muchas familias hacían de la decoración de huevos un arte. Utilizando tintes naturales, técnicas de cera resistente y pinceles delicados, creaban recuerdos verdaderamente hermosos. Algunas culturas usaban cera de abejas para dibujar diseños intrincados antes de sumergir los huevos en el tinte, una técnica llamada paisankiakai en la tradición ucraniana. Otras pintaban escenas enteras, símbolos religiosos o motivos florales sobre cáscaras de huevo reales. Importaba porque era un proceso lento, intencional y transmitido de generación en generación. No eran adornos para tirar, se atesoraban, se exhibían o incluso se regalaban. El proceso requería cuidado y paciencia, y a menudo involucraba a varios miembros de la familia. Con la llegada de los huevos de plástico y las decoraciones adhesivas, los huevos pintados a mano se volvieron raros. Frágiles y laboriosos, no se ajustaban a los horarios ni a las expectativas modernas. Aún así, en algunos hogares, la tradición sobrevive, especialmente como expresión meditativa o artística. Hoy en día, los huevos pintados a veces son más una artesanía que un ritual, pero siguen siendo un hermoso vínculo con el pasado artesanal de la Pascua. Las campanas de la iglesia suenan en la mañana de Pascua. Durante siglos, el alegre repique de las campanas de las iglesias anunciaba la llegada de la mañana de Pascua. Tras el profundo y reflexivo silencio de la Semana Santa, sus repentinos repiques llenaban pueblos y aldeas de sonido y celebración. En muchas tradiciones cristianas, las campanas permanecían en silencio desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo. Cuando volvían a sonar el domingo de Pascua, era un conmovedor símbolo de resurrección y triunfo sobre la muerte. Las campanas no solo llamaban a la gente a la adoración, sino que proclamaban esperanza, vida y renovación a todos los que estaban al alcance del oído. Importaba porque llevaba el significado de la Pascua a la esfera pública. Incluso quienes no asistían a los servicios se detenían a escuchar. Las campanas eran comunitarias, alegres y profundamente arraigadas en la historia. Hoy en día, muchas iglesias utilizan sistemas electrónicos y las regulaciones de ruido urbano o la disminución de las congregaciones han silenciado los campanarios. Algunas aún repican, pero el momento compartido ha perdido protagonismo. Pero antes de continuar, descubramos una fiesta olvidada que una vez llenó las mesas de alegría primaveral: la Cena del Cordero de Pascua. Antes de que el jamón y el brunch se convirtieran en comida estándar, la cena de Pascua solía incluir cordero asado, una comida rica en simbolismo, tradición y un sabor inconfundible. Con raíces tanto en la Pascua judía como en las primeras celebraciones cristianas, el cordero simbolizaba sacrificio, redención y renovación. Las familias lo preparaban con romero, ajo, aceite de oliva y hierbas, dejando que su aroma impregnara el hogar. Servido con verduras de primavera, patatas y pan recién horneado, era más que un festín. Era una reflexión espiritual sobre el renacimiento y la liberación.
En las zonas rurales, asar cordero era un evento comunitario. Barrios enteros o familias extensas se reunían para una comida compartida, convirtiendo la Pascua en una celebración de fe y compañerismo que duraba todo el día. Importaba porque conectaba la comida con el significado. Comer cordero en Pascua no era solo una elección culinaria, era un guiño sagrado a la tradición. Con el tiempo, los cambios en la dieta, el aumento de los costos y la comodidad cambiaron las preferencias hacia el jamón, el pavo o los platos vegetarianos. Aún así, para quienes lo recuerdan, el aroma del cordero asado evoca instantáneamente la calidez, la unidad y las profundas raíces culturales de la Pascua. Usar un atuendo nuevo para el domingo de Pascua. Comprar o confeccionar un atuendo nuevo, que antes era un momento culminante de los preparativos de Pascua, era un ritual muy querido que añadía emoción y formalidad a la festividad. Las familias se vestían con sus mejores galas, a menudo guardando sus mejores prendas para este día tan especial. Los niños lucían vestidos en tonos pastel, trajes en miniatura y zapatos recién lustrados. Muchos padres se tomaban fotos con orgullo antes de ir a la iglesia o reunirse para un almuerzo familiar. En algunas comunidades, los atuendos de Pascua se convertían en una exhibición pública, casi un desfile de moda, con aceras y escaleras de la iglesia transformadas en pasarelas de cintas, gorros y pajaritas. Importaba porque simbolizaba la renovación espiritual y personal. Usar algo nuevo era más que la apariencia. Se trataba de celebrar el renacimiento, los nuevos comienzos y honrar la santidad de la ocasión. Con el tiempo se impuso la cultura informal. Los códigos de vestimenta se relajaron y la idea de atuendos para ocasiones especiales se desvaneció poco a poco. Aún así, muchos recuerdan la emoción de preparar un vestido o corbata nuevos la noche anterior, un pequeño ritual que antaño hacía que la mañana de Pascua se sintiera verdaderamente especial. El desfile de sombreros de Pascua. El desfile de sombreros de Pascua, que en su día fue un espectáculo primaveral, convertía las calles de la ciudad en una alegre pasarela de flores, plumas y creatividad en tonos pastel, especialmente para mujeres y niñas. Llevar un sombrero nuevo o decorado a mano era una parte preciada de la moda de Pascua. Algunos eran elaborados y teatrales, mientras que otros eran simplemente dulces. En muchos pueblos, especialmente en Estados Unidos y algunas partes de Europa, se celebraban desfiles donde las familias paseaban y mostraban sus sombreros después de la misa. Era importante porque fomentaba la creatividad y la comunidad. Era un momento excepcional en el que la tradición y la alegría se mezclaban, donde todos, sin importar la edad, podían participar en una alegre costumbre. A medida que las normas de la moda evolucionaron y menos personas asistían a los servicios religiosos con atuendo formal, la tradición del sombrero se desvaneció. Hoy en día se recuerda principalmente a través de fotos antiguas o se recrea en eventos nostálgicos. Pero la siguiente tradición nos lleva a la cocina, donde los huevos no solo se teñían, sino que se horneaban para hacer algo delicioso: pan de Pascua con huevos escondidos. En muchas culturas, la Pascua significaba hornear un pan dulce y trenzado, con huevos duros incrustados en la masa. Desde la mona de Pascua española hasta el pane di Pascua italiano, estos panes eran decorativos y simbólicos. A menudo compartidos como regalo para niños o ahijados, los coloridos huevos representaban el renacimiento, mientras que las formas circulares o trenzadas simbolizaban la eternidad. Algunas versiones se cubrían con azúcar, semillas de anís o ralladura de limón, lo que las hacía tan sabrosas como significativas. Era importante porque vinculaba la repostería con la tradición espiritual. Hacer pan de Pascua era un acto de amor, que a menudo involucraba a toda la familia en amasar, teñir y hornear juntos. Con el tiempo, menos gente hacía estos panes en casa. Los supermercados comenzaron a vender versiones precocinadas, y la vida moderna dejaba poco tiempo para recetas caseras de varios pasos. Aún así, en los hogares que continúan con la tradición, el olor a pan caliente con huevo sigue siendo uno de los signos más reconfortantes de la Pascua. Bendición de la canasta de alimentos de Pascua. En las comunidades de Europa del Este y en los hogares católicos de todo el mundo, era común preparar una canasta de alimentos, jamón, pan, mantequilla, huevos y dulces, para que un sacerdote la bendijera el sábado santo. Cada artículo de la canasta tenía un significado: huevos para la vida, pan para Cristo, sal para la purificación y carne para la abundancia. Cubiertas con un paño blanco y decoradas con cintas o flores de primavera, las canastas se llevaban a la iglesia y se rociaban con agua bendita en una breve ceremonia.
era importante porque conectaba la comida con la fe. Bendecir los ingredientes que luego se compartirían en la comida de Pascua añadía reverencia y comunidad al banquete más alegre de la festividad. Hoy en día, esta tradición sobrevive principalmente en las comunidades polacas, eslovacas y ucranianas, pero es mucho menos común que antes. Aunque menos familias llevan canastas a la iglesia, muchas aún preparan comidas similares en casa, a veces sin darse cuenta del significado más profundo que alguna vez estuvo ligado a cada bocado: el servicio a la luz de las velas de la Vigilia Pascual. Celebrada la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual fue en su día una de las ceremonias más emotivas y simbólicas del calendario cristiano, impregnada de misterio, luz y renovación. Las iglesias comenzaban el servicio en total oscuridad, representando la quietud del sepulcro. Luego, se encendía el cirio pascual y se llevaba en solemne procesión. Uno a uno, los feligreses encendían sus propias velas, llenando lentamente el santuario con un resplandor suave y parpadeante. Era importante porque dramatizaba la resurrección, tanto visual como espiritualmente. De la oscuridad surgió la luz, del dolor la esperanza. El parpadeo de cientos de velas creaba una atmósfera sagrada, casi de otro mundo, que conmovía profundamente a los creyentes. Con el paso de los años, la asistencia a las vigilias pascuales ha disminuido, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Muchos ahora asisten a los servicios del domingo de Pascua, sin darse cuenta de la serena y poderosa belleza que se pierden. Aún así, quienes la vivieron recuerdan la vigilia no solo como un ritual, sino como un viaje sagrado. Pero antes de que las celebraciones al amanecer se volvieran poco comunes, eran una parte preciada de la bienvenida a la mañana de Pascua. Servicio Sunrise al aire libre. Los servicios de Pascua al amanecer fueron en su día una de las expresiones de fe más poderosas y poéticas. Se celebraban al aire libre en parques, cementerios, colinas o playas, a menudo justo antes del amanecer. Los fieles se reunían en la oscuridad de la mañana, abrigados contra el frío matutino, mirando hacia el horizonte oriental. A medida que el sol salía lentamente, cantaban himnos, leían las escrituras y ofrecían oraciones, todo ello mientras una luz dorada bañaba el lugar. Muchas iglesias continuaban el servicio con desayunos o comidas compartidas, convirtiéndolo en una mañana plena de conexión espiritual y unión comunitaria. Era importante porque traía la resurrección a la vida de una manera pura y física. Ver la luz vencer a la oscuridad, rodeados de hermanos en la fe, hacía que el mensaje de Pascua se sintiera tangible y universal. Incluso quienes no eran religiosos se unían a veces, atraídos por la paz y la belleza. Con el tiempo, las agendas apretadas, el clima impredecible y la disminución de la asistencia a la iglesia hicieron que estas reuniones fueran menos comunes. ¿Asististe alguna vez a un servicio al amanecer o quieres asistir? Comparte tus recuerdos de la mañana de Pascua en los comentarios. Recibir un huevo de chocolate de la panadería local. Antes de que los dulces producidos en masa inundaran los estantes de las tiendas, los huevos de chocolate de Pascua eran tesoros artesanales. Los panaderos locales dedicaban sumo cuidado y arte a cada uno, creando regalos comestibles que parecían mágicos. Envueltos en papel de aluminio brillante y a menudo llenos de pequeñas sorpresas, como juguetes, baratijas o dulces, estos huevos eran más que simples dulces. Muchos presentaban delicadas decoraciones, flores de azúcar con manga pastelera, glaseado de colores o incluso nombres personalizados. Algunos eran huecos, otros sólidos, pero todos estaban elaborados con habilidad e intención. Importaba porque era local, hecho a mano y profundamente personal. Los niños a menudo recordaban quién les había dado su huevo y de qué panadería provenía. El gesto significaba que alguien pensó en ti y eligió algo especial. A medida que las marcas globales de dulces y los supermercados se expandieron, estos huevos artesanales comenzaron a desaparecer. Opciones más económicas con empaques más llamativos reemplazaron la cuidadosa artesanía del pasado. Aún así, en lugares como España, Italia y Latinoamérica, las panaderías tradicionales continúan elaborando huevos de chocolate para quienes anhelan tanto nostalgia como verdadera calidad en su celebración de Pascua. Cuentos de Pascua con libros ilustrados. Antes de las tabletas y las aplicaciones bíblicas animadas, la víspera o la mañana de Pascua solían incluir una hora de cuentos especial con libros ilustrados sobre la resurrección, la renovación o la primavera. Los padres o abuelos leían en voz alta libros preciados, algunos religiosos, otros sobre conejos, pollitos o jardines florecientes. Para muchos niños, estos momentos moldeaban su comprensión de la festividad de maneras amables e imaginativas. Importaban porque creaban conexión.
La hora de cuentos permitía a las familias relajarse, acurrucarse y hablar sobre el significado de la Pascua, tanto espiritual como simbólicamente. Las historias solían terminar con esperanza, amor y nuevos comienzos. A medida que el entretenimiento se trasladó a las pantallas y las rutinas familiares se volvieron más ajetreadas, la tradición se desvaneció. Hoy en día, la hora de cuentos a menudo es reemplazada por dibujos animados de YouTube o búsquedas de huevos de Pascua de ritmo rápido. Aún así, los libros de Pascua muy queridos llenan muchos estantes y para quienes los recuerdan, sus ilustraciones recuperan la magia de un momento tranquilo y compartido. Pero la Pascua no fue solo tranquilidad, también incluyó tocar puertas con música y risas, villancicos de Pascua y visitas a domicilio. Aunque más común durante la Navidad, los villancicos fueron antaño un elemento característico de la Pascua en algunas regiones, especialmente en zonas rurales de Europa y Latinoamérica. Grupos de niños o feligreses iban de puerta en puerta cantando canciones de alegría y resurrección. A cambio, podían recibir dulces, monedas o incluso huevos teñidos. Algunos vestían trajes tradicionales y llevaban cestas, mientras que otros llevaban pequeños instrumentos para animar la celebración. Era importante porque acercaba la Pascua a la comunidad. La música, la hospitalidad y la generosidad se compartían en persona, no solo durante los servicios. Era una oportunidad para que los vecinos conectaran y para que los niños participaran en una tradición significativa. Esta práctica se desvaneció a medida que la urbanización, las preocupaciones por la seguridad y los cambios culturales cambiaron la forma de celebrar las festividades. Los eventos públicos organizados reemplazaron las tradiciones de casa en casa. Aún así, la idea de difundir la alegría pascual con la voz sigue viva en algunos coros de iglesias y festivales folclóricos, y en la memoria de quienes alguna vez tocaron la campana de un vecino con una canción alegre. Hacer tarjetas de Pascua a mano. Antes de que los textos, emojis y tarjetas electrónicas animadas se hicieran populares, las familias y los niños solían dedicar tiempo a hacer tarjetas de Pascua a mano. Creaciones sencillas llenas de conejitos, flores y sinceros deseos. Usando papel de colores, crayones, marcadores y, a veces, flores prensadas o brillantina, los niños elaboraban estas tarjetas en casa o en las clases de arte de la escuela. Los mensajes eran dulces y sinceros. Felices Pascuas, Feliz Pascua, bendiciones de primavera o pequeños dibujos de pollitos naciendo y flores floreciendo. Importaba porque añadía un toque personal a la festividad. Estos no eran gestos rápidos, requerían esfuerzo, creatividad y reflexión. Dar o recibir una se sentía íntimo y cálido, especialmente cuando se entregaba en persona a los abuelos, maestros o vecinos. A medida que las tarjetas compradas en tiendas se volvieron más asequibles y las felicitaciones digitales más convenientes, las tarjetas de Pascua hechas a mano comenzaron a desaparecer. Aún así, muchos padres, maestros y artesanos las están recuperando, utilizando la tradición como una forma sin pantallas de conectar, expresar su creatividad y relajarse durante la festividad. En un mundo de mensajes instantáneos, el amor escrito a mano sigue siendo el más perdurable. Paseos familiares en la tarde de Pascua. Después de la comida, después de la búsqueda de huevos y antes de siquiera tocar los platos, muchas familias daban un paseo tranquilo y reflexivo por plazas, aceras o senderos rurales. Estos paseos de Pascua no eran apresurados ni programados. Los niños llevaban pequeñas cestas, recogían flores silvestres o mostraban con orgullo sus atuendos de Pascua. Los mayores compartían historias y recuerdos, las parejas se tomaban de la mano y el simple acto de caminar se convirtió en un momento entrañable del día. Importaba porque prolongaba la Pascua más allá de la iglesia y la comida. Era una pausa entre la celebración y la rutina. Un momento para disfrutar del aire primaveral, apreciar la naturaleza y conectar sin distracciones. A medida que las fiestas se volvían más comerciales y apremiantes, la tranquila tradición del paseo familiar comenzó a desvanecerse. Los horarios de viaje, la tecnología y las agendas apretadas hacían que la espera fuera más difícil de justificar. Aún así, quienes lo recuerdan como uno de los momentos más tranquilos de la Pascua. ¿Recuerdas dar un paseo en familia el domingo de Pascua? ¿O te gustaría revivirlo? Cuéntanoslo en los comentarios. Regalar semillas de césped de Pascua. Antes de que las canastas llenas de dulces imperaran en los regalos de Pascua,
Algunas familias les daban a los niños pequeñas macetas con semillas de pasto de trigo o lentejas para plantar durante Semana Santa. Las semillas solían sembrarse en algodón húmedo o tierra, y para el domingo de Pascua habían brotado en pasto verde brillante, simbolizando nueva vida y resurrección. Algunas familias incluso las usaban para decorar su mesa de Pascua o para construir pequeños centros de mesa con huevos y figuritas dentro. Importaba porque se trataba de crecimiento y paciencia. Los niños veían cómo algo vivo tomaba forma al ritmo del mensaje espiritual de la Pascua. También conectaba la festividad con la naturaleza, reforzando los temas del renacimiento y la primavera. A medida que el pasto de plástico y la decoración prefabricada se volvieron comunes, esta tradición viviente se desvaneció. Muchos niños ahora asocian la Pascua solo con huevos y dulces, no con plántulas y simbolismo. Aún así, algunas familias y aulas continúan con este encantador ritual, ayudando a una nueva generación a experimentar la magia silenciosa de ver algo crecer de casi nada. Colgar una corona de Pascua en la puerta. Aunque ahora se asocian más con la Navidad, las coronas formaban parte de la decoración de Pascua, especialmente en los hogares que se enorgullecían de marcar cada estación con sus propios símbolos. Las coronas de Pascua eran más ligeras, a menudo hechas con cintas pastel, huevos de imitación, flores y follaje. Algunas se hacían a mano con ramitas y flores frescas, mientras que otras se guardaban cuidadosamente y se reutilizaban cada primavera. Importaba porque reconocía públicamente la alegría de la temporada. Una corona decía: "Ya llegó la Pascua", mucho antes de que sonara el timbre o llegaran los invitados a la comida del domingo. A medida que las tendencias de decoración del hogar cambiaban y las festividades multitudinarias como Halloween y Navidad cobraban prioridad, las decoraciones de primavera y Pascua se desvanecieron en muchos hogares. Los minoristas se centraron menos en ellas y la tradición desapareció poco a poco. Hoy en día, las coronas de Pascua están volviendo con suavidad, gracias a los amantes de las manualidades y los decoradores DIY. Aún así, para muchos, ver una en la puerta de un vecino evoca una sonrisa nostálgica y un recordatorio de unas fiestas llenas de delicada belleza. Construir un árbol de Pascua en interiores. Antes de que los interiores minimalistas se impusieran, algunas familias creaban árboles de Pascua, pequeñas ramas colocadas en un jarrón y decoradas con huevos pintados, cintas o pájaros. Una tradición popular en partes de Alemania, Escandinavia y Europa Central, la idea se extendió a otros países durante los años 70 y 80. Los niños ayudaban a colgar adornos y el árbol iluminaba las mesas del comedor o los rincones del pasillo. Era importante porque celebraba la primavera en interiores. El árbol era un símbolo de crecimiento, belleza y festividad. A diferencia de los árboles de Navidad, eran más sencillos, más delicados y fáciles de decorar para los niños. El auge de la decoración prefabricada y el declive de los rituales hechos a mano hicieron que los árboles de Pascua fueran menos comunes. Eran frágiles, de corta duración y no se promocionaban tanto en las tiendas, pero muchos los recuerdan con cariño. La cuidadosa selección de ramas, los huevos de madera pintados, la alegría de crear algo de temporada y dulce. Pero antes de terminar esta temporada de la vida, hagamos una pausa para disfrutar de una comida que contaba una historia con cada porción. Compartir un pastel de resurrección o rollo de tumba. En algunos hogares cristianos, el postre de Pascua era más que dulce, era simbólico. Las familias horneaban pasteles o panecillos que contaban la historia de la resurrección de forma comestible. Una versión, a menudo llamada panecillo de tumba, se preparaba envolviendo masa de galleta alrededor de un malvavisco. Al hornearse, el malvavisco se derretía, dejando un espacio vacío en su interior, representando la tumba vacía de la mañana de Pascua. Otras familias preparaban pasteles con forma de cruces o corderos, utilizando moldes transmitidos de generación en generación. Era importante porque infundía fe en la cocina. Estos postres propiciaban conversaciones con los niños sobre el significado de la festividad, a la vez que hacían que la hora de la comida fuera más significativa. A medida que las comidas preparadas y los pasteles de supermercado se convirtieron en la norma, estas recetas caseras basadas en la fe desaparecieron. Pocos han oído hablar de los panecillos de tumba hoy en día. Aún así, algunas familias e iglesias continúan compartiendo estas delicias simbólicas, combinando la narración y la repostería en un momento de dulzura y reflexión espiritual que perdura mucho más allá del último bocado. Soltar palomas o globos después de la iglesia. En algunas comunidades, el domingo de Pascua terminaba con una hermosa y visible expresión de resurrección.
la liberación de palomas, mariposas o globos al cielo. Los grupos de la iglesia o las familias se reunían al aire después del servicio, hacían la cuenta regresiva juntos y observaban cómo sus símbolos de esperanza, paz y renovación se elevaban en el aire. Las palomas representaban al Espíritu Santo y la paz. Las mariposas se consideraban a menudo símbolos de transformación y nueva vida. Los globos, aunque más lúdicos que simbólicos, alegraban a los niños y añadían color a la celebración. Importaban porque hacían tangible el mensaje de la Pascua. Ver algo elevarse creaba un momento emotivo compartido que hacía que la fe se sintiera física y memorable, especialmente para los corazones jóvenes. Con el tiempo, las preocupaciones ambientales, los cambios en las tradiciones y el costo llevaron a muchos a abandonar la práctica. En particular, se ha desaconsejado la liberación de globos en favor de alternativas ecológicas. ¿Alguna vez tu iglesia o familia lanzó algo al aire el domingo de Pascua? Comparte tus recuerdos o nuevas ideas en los comentarios. ¿Cómo hacer tu propia canasta de Pascua? Mucho antes de que las cestas de plástico producidas en masa llenaran los estantes de las tiendas, las cestas de Pascua solían fabricarse a mano, de mimbre, cartón o incluso recipientes reutilizados, y decorarse con cinta, papel vegetal y un toque personal. Los niños ayudaban a crearlas en los días previos a la Pascua, a menudo usando los materiales que tenían en casa. Algunas familias reutilizaban la misma cesta año tras año, añadiendo su propio toque con cada estación. Otras creaban nuevas anualmente, combinando temas o colores favoritos. Importaba porque hacía que la festividad se sintiera personal. El acto de construir la cesta era tan especial como lo que había dentro. Fomentaba la creatividad, la paciencia y los lazos familiares. Hoy en día, la mayoría de las cestas de Pascua se compran en la tienda, ya llenas y listas para llevar. Son prácticas sí, pero rara vez tienen el mismo valor sentimental. Aún así, la fabricación de cestas DIY no ha desaparecido por completo. Las familias con manualidades y los padres nostálgicos están reviviendo la tradición, mostrando a los niños que, a veces, el recipiente puede ser tan especial como los dulces. Pero antes de cerrar la canasta, volvamos a visitar un regalo que llegó con un golpe especial. Entrega de dulces de Pascua puerta a puerta. Antes de las felicitaciones digitales y los memes de Pascua, los niños y las familias entregaban dulces caseros o pequeños regalos a amigos y vecinos, especialmente en comunidades rurales o muy unidas. Estas entregas sorpresa a menudo incluían huevos de colores, galletas o pequeños objetos simbólicos. Algunos se dejaban anónimamente en las puertas de las casas, mientras que otros se entregaban en mano con un alegre «Felices Pascuas» o una bendición primaveral. Esto era importante porque reforzaba el espíritu comunitario de la festividad. La Pascua no se trataba solo de la familia, sino de compartir la alegría con los demás. Los niños aprendieron generosidad, gratitud y el poder de los pequeños gestos. A medida que los vecindarios se volvieron más privados y los estilos de vida más apresurados, esta dulce tradición se desvaneció. Las preocupaciones sobre las alergias, la seguridad y las normas sociales también influyeron. Aún así, algunas familias mantienen viva la práctica con canastas de Pascua en el porche o a través de actividades de divulgación dirigidas por la iglesia. Aunque ahora más tranquilo, el espíritu de sorpresa y amabilidad en Pascua aún perdura en los corazones de quienes alguna vez entregaron la alegría en mano. Elaboración de guirnaldas y cadenas de papel de Pascua. Antes de que los carritos de Amazon se llenaran de guirnaldas temáticas y adornos prefabricados, los niños se enorgullecían de crear adornos de Pascua a mano. Cortaban, doblaban, pegaban y ensartaban papel para formar cadenas, conejitos, pollitos o serpentinas con flores. Las aulas, las paredes de la cocina y las salas de estar se adornaban con estas coloridas creaciones, hechas con cartulina, páginas de revistas o incluso restos de papel de regalo. Las bolas de algodón se convertían en colas de conejo, el hilo en hierba y la purpurina añadía el toque festivo final. Importaba porque permitía a los niños formar parte de la preparación. Estas decoraciones no se compraban, se construían. Cada bucle o figura estaba impregnada de creatividad, esfuerzo y anticipación. A medida que la decoración comprada en tiendas se hizo más accesible y los hogares adoptaron una estética más sencilla o moderna, las guirnaldas hechas a mano comenzaron a desaparecer. Aún así, las manualidades siguen siendo una tradición muy apreciada en muchos hogares, especialmente para las familias que buscan desconectar y reconectar. La alegría de ver tu propia creación colgando orgullosamente en una puerta es una sensación que ninguna guirnalda hecha en fábrica puede reproducir. Picnics del lunes de Pascua.
En muchos países, la Pascua no terminaba el domingo. El lunes de Pascua era una festividad en toda regla, a menudo marcada por picnics en el parque, salidas al campo o comidas comunitarias al aire libre. Las familias empacaban las sobras de jamón, pan, huevos rellenos y dulces y se dirigían a un campo o playa cercana. Los niños corrían libremente mientras los adultos se relajaban, jugaban o incluso dormían la siesta al sol. Importaba porque extendía la alegría de la Pascua a la naturaleza. Se trataba de bajar el ritmo, disfrutar de la primavera y estar juntos sin pantallas, estructura ni estrés. En lugares como Cataluña y partes de Italia, era incluso más importante que el almuerzo del domingo. Hoy, con la mayoría de la gente volviendo al trabajo o a la escuela el lunes, la tradición se ha desvanecido, excepto en las regiones donde sigue siendo festivo. Sin embargo, para quienes lo recuerdan, el lunes de Pascua no era una ocurrencia tardía, era la manera perfecta de cerrar la celebración. Y finalmente, una tradición que una vez iluminó el camino hacia la mañana de Pascua, literalmente, iluminando el camino con faroles de Pascua. Hubo una época en que algunas comunidades, especialmente en Europa Central y Latinoamérica, recibían la mañana de Pascua con procesiones de faroles o caminatas a la luz de las velas, que a menudo comenzaban en la oscuridad y terminaban al amanecer. Los niños llevaban faroles o velas caseras por las calles o los senderos de las iglesias, simbolizando la luz que vencía a la oscuridad. Era un paseo tranquilo, reverente y profundamente simbólico de resurrección y renovación. Importaba porque encarnaba físicamente el camino espiritual de la Pascua. Caminar lentamente, farolero en mano, era más que un ritual. Era una experiencia compartida de fe, anticipación y transformación. A medida que la participación en la iglesia disminuía y el estilo de vida urbano se volvía más ajetreado, estas apacibles tradiciones matutinas desaparecieron. Los faroles fueron reemplazados por alarmas y dispositivos electrónicos. Aún así, en algunas zonas rurales y retiros religiosos, la tradición continúa, y quienes la vivieron recuerdan el suave resplandor de docenas de luces parpadeantes que saludaban al amanecer. ¿Tu comunidad realizó alguna vez un paseo de Pascua o una procesión a la luz de las velas? ¿Te gustaría que volviera? Cuéntanos en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las tradiciones de Pascua perdidas. ¿Cuáles extrañan más? Compartan sus historias y reaviven la alegría de antaño con nosotros. Hasta la próxima.